Como ya habíamos anunciado, habíamos conversado con Juan Carlos Oganes, director de película Gloria del Pacífico. Vuelve a Tacna hasta los primeros días del mes de septiembre. Y empiezan hoy en dos funciones. Y tenemos la satisfacción de contar con dos de los artistas que realizan la actuación. En este caso, la madre de Alfonso Ugarte y el coronel Alfonso Ugarte, Fernando Petón y Lilian Nieto, pero quiero dejarle a Juan Carlos la presentación de ellos aquí en la cabina de Radio 1, agradecerle a ambos por visitar nuestra ciudad en esta época de fiestas. Creo que la gran mayoría de tacneños hemos visto la película y estamos muy agradecidos por la interpretación que han llevado ustedes y por poner en realce el heroísmo de nuestros valientes héroes aquí en la Guerra del Pacífico. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Ya está todo listo? Todo listo, hoy día arrancamos. Gracias, Fernando, por la invitación, a todos los radioescuchas y televidentes también, porque se ve Radio 1, la radio que se ve. La radio que se ve. ¿Ya la grabaste? Sí, no, ya está, ya. Llámame para promociones. Y también muy agradecido por la presencia, muy contento de la presencia de Lilian Nieto y Fernando Petón, ¿no? Los actores que interpretan a Rosa Bernal, que es la madre de Alfonso Ugarte, y a Fernandito, que interpreta al coronel Alfonso Ugarte, ¿no? En la película Gloria del Pacífico. Yo en una entrevista hace un par de días contigo estuvimos, ¿no? Conversando acá. Le preguntaba a Juan Carlos este tema de la caracterización del personaje, lo que se sentía del personaje, que todo artista tiene que tener, ¿no? Pero les quería preguntar, porque se lo he preguntado a él, y nos había contado algunos pasajes de cómo en el set, quizás los tenemos así, pero cuando se ponen el uniforme, la vestimenta, cambia la actitud. Yo quisiera preguntarles qué han sentido al momento de filmar esta película, cuando han leído el guión, ¿no? Y parte de la historia que seguramente conocían, pero que la han profundizado en cada uno de esos personajes. No sé quién quiere empezar, Lilian. Empezamos contigo, Lilian Nieto, con gracias nosotros. Gracias por la invitación, Fernando. Es un gusto estar acá en Tacna de nuevo. ¿Otra vez? Otra vez, porque sí, Tacna es un lugar que nosotros queremos muchísimo. Es uno de los departamentos más queridos a nivel histórico y además por su gente. La gente es tan amorosa, es cálida, abraza, ¿no? Estamos muy contentos. Respecto a tu pregunta, sí. Los artistas, los actores, nos estamos transformando constantemente. Te toca un personaje y tienes que transformarte. Pero la transformación no es tan simple, la transformación viene desde adentro. Tú tienes que asumir un personaje, no es que de pronto te pones el vestuario y ya estás en el personaje, porque no es así. Hay un trabajo previo, hay un estudio del personaje para saber cómo es el personaje, de dónde viene, qué está haciendo, a dónde va, cuál es su objetivo. Además hay que ubicarlo en una época de la historia y entonces solo así tú puedes interpretar un personaje al que le vas a prestar tus herramientas que son tu cuerpo, tus intenciones, tus sensaciones. Vas sacando algo de lo que tienes que de pronto lo tiene en mayor cantidad del personaje, ¿no? Y lo vas interpretando. Y por supuesto es importantísimo el vestuario, la época. Y el cine tiene algo muy parecido al teatro, que es verdad que el cine busca un lenguaje mucho más natural, pero sin embargo necesita ese estudio del que te estoy hablando, que se hace en el teatro. En el teatro, para hacer una obra de teatro de una temporada de un mes, ensayas 3 meses. ¿No? Entonces en ese ensayo vas haciendo todo el estudio. En el cine, vas dando forma al personaje. Le vas dando forma al personaje. Y en el cine también requiere un trabajo mucho más intenso, porque además tienes que mostrar naturalidad. Mientras que en el teatro tú tienes que hablar con más fuerza, tienes que hacer más los gestos un poco más grandes, porque la gente te tiene que ver en la última fila como si estuviera en la primera. En el cine no. En el cine el lenguaje es mucho más natural, la voz es un poco más suave, pero los gestos, lo que tú das a conocer a través de la mirada es muy fuerte. Entonces tiene que haber un contenido muy importante dentro de ti para que a través de una mirada, de un gesto, de un movimiento simple, tú puedas expresar todo lo que el personaje tiene adentro. ¿Y este personaje? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo hallaste? ¿Cómo le diste forma? Es un personaje muy particular, porque la época mostraba a las mujeres como una virtud
el tener que ser mujeres que hacían las labores domésticas, las labores de las mujeres, ¿no? Además decían eso, ¿no? O sea, una mujer era aquella que bordaba, que cosía, que tejía, que tocaba piano. De pronto, si eras de un sector alto, tocabas piano. Pero Rosa Bernal era un personaje que rompía los cánones de la época. Porque el primer esposo muere a los 5 años de matrimonio, y ella tiene que asumir la responsabilidad de llevar adelante la empresa que ellos tenían una empresa salitrera. Eran de Tarapacá, ¿no? Ella era de Tarapacá. Y entonces ella tiene que sacar adelante la empresa y se convierte en una empresaria. En una época en la cual las mujeres no podían hacer ese tipo de labores, y entonces ella rompe con esto, pero con mucha inteligencia, de tal manera que no haga ruido dentro de una sociedad en la cual las mujeres no tenían mucho espacio. Entonces es una mujer con un carácter particular, y además saca adelante a sus hijos y saca adelante a un hombre como Alfonso Ugarte, que era un hombre muy particular también, con un carácter especial. Y hay una cosa bien interesante cuando tú lees el legado, el documento de la herencia, ¿no? Ella hace una, ¿cómo le llaman? El documento, el testamento. Cuando ella hace el testamento, ella dice, en el testamento aparece cómo la empresa crece 3 veces más cuando ella empieza a manejarla. O sea, estamos hablando de un personaje diferente, distinto, con una fuerza. En la época extraño, y que claro, qué perfil le habrá manejado también para luchar contra los cánones que había en ese momento. Claro, entonces una mujer fuerte, valiente, pero además con mucha sensibilidad, porque también en el testamento tú ves cómo ella se refiere a la gente, digamos, entre comillas, la plebe, que es lo que así se referían a la gente del pueblo, cómo se refiere a sus empleados, cómo se refiere a los familiares, cómo no se olvida de nadie. O sea, una mujer con gran sensibilidad, y cuando le preguntan, oye, ¿cómo es posible que dejes a tu hijo ir a la guerra cuando tienes todas las posibilidades económicas para mandarlo a Europa? ¿Por qué haces eso? Mándalo a Europa a tu hijo. Y ella le dice, imagínate, si todas las mujeres, si todas las madres pensaran como tú, imagínate quién defendería al Perú. Ahora, eso también es importante, ¿no? Tenían la posibilidad económica de salir, de irse, no solamente era Lima, era irse del país a cualquier otro, con la riqueza Europa, que podían haber acumulado de la empresa que tenían. A Europa, principalmente en esa época en barco, a Europa. A Europa. Entonces fue un personaje maravilloso. Yo feliz de haber interpretado. ¿Y Fernando, tú? Bueno, en mi caso, el asumir a Alfonso Ugarte. Sí. ¿Cómo te ofrecieron a Alfonso Ugarte? Bueno, en primer lugar, un saludo nuevamente aquí en Radio 1, a la gente, gracias, todo el público de Radio 1. Encantado de estar nuevamente en Tacna. Juan Carlos Oganes me llama, nos conocíamos levemente del entorno teatral, y me propuso el proyecto de la película, y en ese entonces la calidad televisiva y de cine, digamos que todavía estaba adolescente. Entonces dije, bueno, de repente es una película, una miniserie de las que usualmente se hacen más o menos light. Pero cuando fui viendo la envergadura del proyecto que él estaba planteando y la investigación que había hecho, entonces empieza la emoción, tanto de lo contento como también el susto, ¿no? La seriedad de lo que tienes que asumir, ¿no? Y la emoción es esta, y encima es una película bélica, ¿no? Todo hombre jugado de chiquito a la guerra, ¿no? Pero y conoce los personajes, además. ¿Quiénes son? Uno los conoce tibiamente por el colegio. Pero es en esta película donde aprendes más por la investigación, sobre todo el director Juan Carlos Oganes, todas las aristas, todas las perspectivas, todos los trasfondos que han tenido esa época desde el punto de vista económico y todo, ¿no? Como decía Lilian Nieto, es un empresario que se va a la guerra. Es el equivalente a que ahora hoy día pues Elon Musk se vaya a Ucrania pues a pelear, ¿no? Con su batallón, ¿no? Era una cosa se va a Marte. Exacto, entonces es una cosa sui generis, ¿no? Entonces el asumir a Alfonso Ugarte es aprender un poco de esta perspectiva distinta de patria, familia que tenía esta familia, la Ugarte con respecto al Perú, ¿no? Cómo se compró el pleito, ¿no? Y no deja de ser emotivo también. Es por eso que la película Gloria del Pacífico es tan potente, tan efectiva, ¿no? ¿Y cómo lo estudiaste, Alfonso Ugarte? En principio tuve que mezclar un poco las características que yo consideraba que era su fortaleza moral, su fortaleza física, ¿no? Alfonso Ugarte era un jinete consumado, eso ya era un reto, ¿no? Él vivía en el caballo, pues. Hay muchas anécdotas acerca del trabajo con el caballo en la filmación. Y fue claro, sí. Y fue un poco el tener permanentemente ya en el trabajo del personaje, como mencionó Lilian Nieto,
asumir esta fortaleza y esta dentro de la amabilidad, porque era un ser aparentemente sosegado de carácter, pero dentro de eso con una fuerza moral, una convicción muy fuerte, y eso es lo que tenía que trabajar constantemente en el papel durante el rodaje, ¿no? ¿Y también te pasó eso de que dijiste, vamos a ver el proyecto y luego fue creciendo la magnitud del mismo? Es verdad, mira, hay una anécdota que nosotros nos estamos olvidando, Fernando. A ver. Tú sabes que Juan Carlos nos vio a Fernando y a mí en una obra de teatro. Ya. Claro, estábamos nosotros haciendo una obra de felicidad. Sí. Claro, estábamos haciendo una obra dirigida por Ruda Escudero y Juan Carlos fue a ver la obra. Ya. Y después de eso nos reunimos justo después de la obra, nos fuimos a comer algo y ahí nos habló del personaje. Bueno, me habló a mí, creo que tú fuiste para verlo a Fernando. Yo fui invitado justo por una amiga que era Sandra de los Santos. Claro. Una amiga me invita y fui a verlo, pues, ¿no? Pues, vamos a verlo a Fernando, bueno, y ahí te vi, yo la vi a ella. Pero tú le estabas dando vuelta ya a la historia, ya la tenías armada, todo, ¿en qué momento era? Claro, yo ya tenía ya a Fernando, ya habíamos hecho un trabajo como 5 o 6 años antes, por el Ministerio de Educación creo que habíamos hecho un trabajo. Pero yo no conocía, o sea, tenía una referencia de ella por televisión, todo esto, pero nunca la había visto en vivo. Entonces cuando ya la veo y vi su actuación, yo me acuerdo que le dije, ¿dónde has estado todo este tiempo? Cuenta, por favor. Pero sí, y lindo porque trabajamos juntos los dos y es lo caso, pero recién estoy cayendo en que hicimos mamá e hija y mamá e hijo, y allá era al revés, hacíamos de enamorados. Sí, ¿no? claro. De enamorados. Y entonces, cuando recién me habla del proyecto, yo también pensé, este debe ser un proyecto simple, sencillo. Pero cuando de repente empezamos a trabajar y vimos, no era sencillo, era un monstruo. Entonces, en algunas ocasiones lo acompañé a Juan Carlos a ver las locaciones y era una locura. Realmente yo decía, ¿de verdad quieres hacer esto? Sí, era una locura. 500 extras en escena, 600 Porque extras. justo eso hablábamos ¡Qué bárbaro! Era una anterior, locura. un poco de la logística. Y yo no me ponía a pensar, y hemos hablado hasta de los uniformes, de la tela, de todo eso. Y tú sabes que yo llegué justo cuando se le habían perdido una buena cantidad de uniformes. Ya. Y yo decía, pero ¿y vas a volver a hacer todos los uniformes? Todo era... No, todo era asombroso, porque en realidad... Justo fuimos, cortito nada más para hacer sobre ello, justo estábamos filmando unas partes bélicas y nos fuimos a filmar unas partes de Bolognesi en su oficina, eso lo grabamos en el centro histórico. 3 meses después retornamos a esos lugares donde yo había almacenado los uniformes y había dejado 500 justo en ese momento. 500 uniformes. Que había quedado 500 en esa plaza, ¿no? Eran 300 chilenos, 200 peruanos. Solamente encontré 29 peruanos y 80 chilenos nada más. Y tenían los brazos mutilados, le faltaba una pierna o le faltaba un pantalón o estaba con grasa así como hubieran trapeado todo. Pucha madre, tener que parar la película y mandar a hacer 500 más. Alguien se enamoró No, un Roberto, sí. Roberto Carlos. No, imagínate que son miles de dólares en hechura y en telas. La locura. Sí, nos contó hace la entrevista anterior cómo verle el tema de la tela, dónde mandar a hacerla, confeccionarlo y todo lo que es, ¿no? Porque yo le he preguntado, o sea, ¿cómo hiciste los uniformes de la época? ¿Y cuánto puede costar un uniforme? Ya, una cosa es los extras, ¿no? Que puedes jugar con imagen, pero el de los coroneles, los generales. Se han hecho de español. Claro, o sea, uno solo, o sea, ¿no? Claro. Y a eso íbamos. ¿Y qué se siente ponerse el uniforme de Alfonso Ugarte? Hay una anécdota que contaba mucho Carlos Bertis, que él llegaba pues de civil como actor y estaba toda la tropa esperando, ¿no? Y lo veían pues, un señor mayor, ¿qué pasa? Los muchachos seguían su que no nota, te escuche pues. Carlos cuando diga un señor mayor, ¿qué pasa? Un actor de renombre, ¿qué pasa? Y después ella lo caracterizaban con todo eso y el uniforme y él ya salía en personaje. Y la impresión, él nos cuenta la impresión, y también lo he visto, de los muchachos, o sea, ¿dónde se para? El coronel. Algunos como que no sabían cómo reaccionar, pero era esta cosa de el impacto, ver la imagen, ¿no? Del uniforme, les ocasionaba a ellos de inmediato una reacción física incluso. Y yo te leí del otro lado, ¿tú qué sentías? O sea, porque una cosa es caracterizarlo y lo que sienten ellos, y lo que yo sentiría al ver un Alfonso Ugarte o un Bolognesi, ¿no? ¿Qué sentías tú al momento de
El uniforme te da un marco, Ya. ¿no? Las botas, el peso, la contextura de las botas, el paño que te aprieta, ¿no? El cuello que está hecho para proteger también todo lo que es la nuca, el sombrero, y además cuando te subes a una moto de 400 kilos que es el caballo, Ajá. entonces tienes que, tu cuerpo tiene que estar pensando físicamente, ¿no? A esta característica del personaje, ¿no? Esta presencia y esta autoridad, porque era un coronel, Alfonso Ugarte, ¿no? Con su propia gente. Entonces, el uniforme te hace un poco, te ayuda mucho a entrar en el personaje. Ya. Sí. ¿Sabías montar a caballo? Yo personalmente, Sí, en yo ese momento. No, sí, antes ¿sí? había usado Ya. caballo y todo, pero Ya. fue una exigencia fuerte porque Alfonso Ugarte, como repito, él vivía en el caballo, ¿no? Ya era automático en él, ¿no? Y una cosa curiosa es que a veces el ejército, cuando grabábamos, nos daban caballos distintos. Blancos, ¿no era pero el mismo? distintos. Entonces uno había que otra vez adaptarse, encariñarse con el caballo, conocerlo, ¿no? Presentarse. Pero había muchas anécdotas que se pueden contar después más adelante sobre eso. Yo cuento una que me acabo de acordar. El caballo de Alfonso Ugarte era blanco, pero los caballos blancos pues no es blanco puro como una hoja de Claro, una hoja no borde. no es el mismo blanco todo. Es como un blanco medio gris, ¿no? Un blanco al ¿Cenizo? 30%, cenizo, sí. La cuestión es que uno de ellos que tenía un caballo pues que de gran alzada, bonito, pero estaba medio oscuro. Y le digo, este es el más blanco que tenemos. Y que estaba más o menos ya entrenado para hacer este tipo de cosas. Pucha, yo necesito más blanco. ¿Y ahora qué hacemos? Tú me dijiste que era blanco. No, era así. ¿Qué hacemos? Y yo lo miro pues al de producción y yo a ver pues que son en producción el cine es multidisciplinario, hay carpinteros, electricistas, Sí, todo, sí. ya viene de pintura, ¿no? Oye, ¿y si se lo pinta el caballo? Y justo el jinete le dijo, ¿qué? No, estás loco, ¿cómo vas a pintar el caballo? No, es pintura al agua. Lo pintamos al caballo. El caballo que sale de Alfonso Ugarte Ya. en la película está pintado. Ya. Pero físicamente pintado. Blanqueado. Sí, blanqueado, no blanqueado, sí. Ya, entonces, eso, luego, ¿estás seguro que no es tóxico? No, mira, le echamos agua y se iba. Quedaba normal. O sea, y no quedaba así masacoteado, todo, Claro, todo claro. duro, así como engrudo. No, quedaba bien. Esa es una. Y Oye, dos, yo no sabía ¿todos los esa caballos? anécdota. no, solamente el de Alfonso Ugarte. Una ocasión. Y otra era de que justo el que iba a ser el doble al momento del salto de Alfonso Ya. Ugarte, sí era un doble. Ya. Porque sí requerías tener, porque era un salto bien complejo y requería a alguien pues que ya sea domado por el jinete. Y hay una cosa, que siempre los caballos se dejan dominar por el jinete que siempre ya lo tiene de costumbre de que lo monte. Así alguien, por más que sepa montar, si no es tu caballo, es bien difícil que te haga caso. Entonces él entraba ese doble. Entonces yo lo escogí a este jinete con su caballo, porque ya lo conocía. Y a la otra persona que tenía el otro caballo, como no le escogí a él, se quedó medio picón. Y a él le comisioné para que me consiguiera el caballo para Roque Sáenz Peña y Ramón Zavala. No. Y no sabía yo este caso. Ellos me traen caballos que llaman moros, no sé cómo se llaman, que son marrones, o sea, Ya. de color marrón. El detalle es que el caballo Alfonso Ugarte, mientras estaba con Fernando a bordo, en momentos se empezaba a inquietar cuando estaba filmando otras escenas y lo quería botar. Yo dije, de repente, no sé, pues a veces no hay química entre el caballo y el y lo botaba y yo, oye, bájate, Fernando. Te vas a hacer, Se ¿no? bajaba y se ponía así y en eso pues yo notaba pues que le empezaba a crecer la vaina, pues, ¿no? Y se iba corriendo y empezaba a copular con una y ya venía el caballito exhausto Ya, y todo ya. y ya, móntalo, Fernando. Ya. A los 7 minutos, 10 minutos de filmar, nuevamente lo quería botar y se iba a la otra yegua. Eran yeguas. Y lo que sucedía era, uno que estaba ahí de caballería me dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? Te han querido sabotear este escenario. Le digo, ¿por qué? Yo creo que se ha quedado picón y te ha traído yeguas porque saben que el caballo que está manejando, que te han puesto Alfonso Ugarte, está entero, le digo, de fin de entero, no lo han capado. Entonces, cuando no lo capan, está pues con todas las hormonas. 7 veces lo botó a él. Bueno, Ahora, un detalle. o sea, le pagué el telo al caballo. Esperando que regrese. Sí. Lo único que faltaba es que yo esté con la yegua, yo también encima del caballo, todos juntos. Qué horror. Ahora, un En detalle. boca bien, compadre. Porque... Sí, sí, sí. Pucha, pero Sí. qué complicado, o sea, se dan celos también ahí en todo. Sí, hay de todo, pero son esas cositas que en ese momento, esa extensión, no se pudo filmar, se tuvo que repetir otro día. Ya. Que O sea, además es un costo para la película. No, o sea, eran varios cientos de dólares en alquilar todo eso, pero así. Ahora, pues. ¿eso apoyó ahí el ejército?
En algunas cosas sí, Ya. otras cosas yo tenía que ver. Yo tenía que ver comida, yo tenía que ver transporte, No, yo tenía que ver claro, gasolina, todo. Es un gasto enorme. La verdad, y eso también conversamos el otro día, era la falta de apoyo desde el Estado hablando básicamente de este tema, ¿no? Al tema histórico, que vaya en cine o teatro, Claro. ¿no? Y que se difunda además a nivel nacional, porque la película, primero que fue limitada en los cines, fue reducida luego, y el porcentaje que se gana de una entrada es Un poquísimo en 50, realidad. no sé, una locura. Tres creo que Sobre sacamos 50 promedio. Sí. de una entrada que casi pagas 20, digamos ahora, ¿no? Entonces, suena injusto, o sea, que los artistas, la producción hagan todo una película tan importante y que luego se vea reducido y que el Estado todavía, yo lo conversaba, no se dé cuenta, oye, esto funcionó, ya, hizo la primera. Vamos con la segunda, apoyarlo, buscarlo, porque tuvo su repercusión hasta pudieron entrar a Televisión Nacional, que empezaron por los comentarios de la gente, que empezó a hablar de que habían ido a la película, las salas primero llenas, ¿no es cierto? Y pese a eso, igual la comercialización del cine lo fue sacando. Tanto que acá, cada vez que vienen, tienen éxito. Y gente Pero que la ha en todo visto el Perú, 2, ¿eh? 3 Claro. veces la película, va y sigue viéndola, y cada vez que terminan parados, aplaudiéndolo, gritando "Vive el Perú". Lo que me Emocionados, pasó a ¿no? mí en el cine, o pasaba en el cine en Lima también, ¿no? Sí, por O sea, supuesto. me da, no sé, quizás el término no sea el correcto, pero bronca, ¿no? Que desde el Estado, sea el gobierno que sea, no haya una reacción y que no se marquen políticas públicas con respecto a este tema. Y ustedes que son artistas lo deben sentir más. Siempre. Mira, ahora con esto de la pandemia se han desarrollado algunos programas de apoyo, pero que también están direccionados específicamente a algunos, a los que tienen como asociaciones para hacer, pero es mínimo. En realidad no hay una política de apoyo a la cultura en general. Y además, si te pusieras a pensar lo importante que es apoyar la cultura, o sea, otra sería nuestra realidad si nuestros chicos desde chicos tuvieran en los colegios apreciación teatral, mamar la cultura peruana, mirar estas obras de arte como es Gloria del Pacífico, que es una película profunda, que además se ha hecho con mucho arte, y tú vas a ver reflejado en la película, mira, aunque no lo creas, cuando tú ves, cuando el trabajo es conjunto y hay un trabajo armonioso de amor por lo que haces, se nota en la película. Y una de las cosas que yo rescato mucho de esta película y por la que estamos acá y seguimos amando Gloria del Pacífico, es que fue un trabajo arduo donde, como sabíamos que no se contaba con el apoyo de afuera, todos los artistas, todos los que estábamos ahí, nos comprábamos el pleito y sentíamos que era nuestro proyecto. Porque esa magia tiene Juan Carlos, que hizo que todos nosotros sintiéramos que era nuestro proyecto. Y entonces le metíamos punche, ya te digo, o sea, yo no solamente interpreté un personaje, sino él tuvo la sagacidad de llevarme a ver un poco todo lo que se hacía, porque hacía que nos enamoráramos de ese proyecto. Es nuestro proyecto. Entonces, yo he visto cómo elaboraron el barco que sale ahí, el barquito, los barcos. Yo veía cómo él se las agenciaba para hacer las armas de guerra. Entonces, era imposible no enamorarte de este proyecto. Pero imagínate, hay que llegar a eso para poder hacerlo, porque por otro lado, el apoyo del que tú hablas, y está bien que te dé bronca, porque nos tiene que dar bronca, tenemos que indignarnos frente a eso, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya ese apoyo? Esperemos que para la precuela tengamos el apoyo necesario, ¿no? Claro, o sea, eso a mí nos da bronca en realidad, o sea, decepción, porque veo autoridades que dejan hospitales abandonados, en media construcción, se roban 300 millones, hacen otras obras de 100, de 80, y hablo desde el lado de Tacna, ¿no? Siendo una ciudad con tanto tema histórico. Por favor. Y acabamos de ver un hecho vergonzoso que es el de Basadre, ¿no? La equivocación del presidente, en vez de decir José en vez de Jorge Basadre, y tener el legado de Jorge Basadre acá en Tacna y no valorarlo. La biblioteca Basadre fue traída, el cuerpo de Basadre y su madre fueron traídos a Tacna entre el 2006 y 2008,
y tiene un mausoleo casi abandonado acá en la ciudad, y la biblioteca Basadre fue traída a Tacna, y recién Cultura este año le ha metido dinero por el tema del Bicentenario para digitalizarla, pero ha estado casi 15 años abandonada en cajas la biblioteca de Basadre, que la familia la vendió al gobierno regional, 15 años botada en cajas. Y recién está pasando ahí. Pero es responsabilidad nuestra no insistir en estos temas. Tantos temas. Yo te pongo, por ejemplo, si tú miras por aquí, por la ventana de la radio, a la cochera, parece una cochera, pero es un canchón, un pampón. En ese pampón se velaron los restos de todos los caídos en la batalla del Alto de la Alianza. Imagínate, o sea, acá al frente, es un canchón. Acá al frente, un canchón, no es una... Un canchón, aquí. En este punto se inicia la procesión de la bandera en silencio, el año 1901, si la memoria a mí no me engaña, cuando los peruanos le pidieron a los chilenos que iban a realizar homenaje al Perú, 28 de julio, y los chilenos no los dejaban, hasta que fue tanta la insistencia que los chilenos pusieron como condición que no haya vivas, ni se entone el himno, y partió de aquí, tuvo un recorrido por varios puntos de la ciudad, y no hubo gritos, pero sí hubo lágrimas, sí se arrollaron, sí lloraron por la patria, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos acá, y no las difundimos desde el famoso Un Saludo a la Bandera, que era los domingos que los chilenos izaban su bandera en nuestra plaza, y los peruanos por obligación tenían que ir a saludar la bandera cuando pasaban por ahí, y cuando decían, ese es un saludo a la bandera, y la bandera peruana estaba acá adentro, escondida, o la llevaban las mujeres en la cartera, y esa era la bandera nacional. O sea, historias, temas que no los, desde el gobierno central con políticas, ¿no?, de historia, o desde nuestros gobiernos regionales o municipalidades, las dejamos pasar, y se puede ir perdiendo, que es lo que más... Y vuelvo a repetir el término, bronca debe dar, ¿no? Pero por supuesto, y hay que voltear la mirada, porque Tacna no es un departamento más, es un departamento importantísimo, que marca un momento importante en la historia. Y por eso la importancia de la película, porque es un problema recurrente que incluso Bolognesi lo sufrió con su vida. Porque ese tipo de retruécanos y distorsiones que tenía el Estado, que hasta ahora hay... Bolognesi lo pagó con su vida. Y es por eso la importancia también de poder ver esta película en familia, para poder tener esa perspectiva de todo lo que hay que solucionar, ¿no? Y por eso que se resulta tan fuerte y conmovedora, ¿no?, el sacrificio. Claro, de Bolognesi, ese ¿no? tema que yo le preguntaba también aquí a Juan Carlos, que era el tema de después hacer un debate, después de la película, un conversatorio, o ir a casa y conversar del tema. Exacto. No es ir ver nada más, hincharte el pecho, es ¿qué me va a dejar? Hay que generar ¿Qué me algo, deja acá? sí, claro. Porque es un momento también, como tú cuentas, el hecho de la madre de Alfonso Ugarte, lo raro que era, lo extraño que es, ¿no?, una mujer dirigiendo una empresa en aquella época, pero es también lo que sucedía en el Perú internamente, ponerlo incluso a la actualidad, lo dividido que estaba el Perú, lo enfrentado que estaba el Perú, el apoyo que necesitaba Bolognesi para defender la plaza, y no lo recibió nunca. Bueno, hay que preguntarnos por qué perdimos la guerra. O sea, no fue... Nosotros la perdimos, no la ganaron ellos. Exacto, ellos no la ganaron, nosotros la perdimos. Pero ¿qué pasó, no? Hay que preguntarse, y me parece súper importante, Fernando, lo que estás diciendo. Hay que generar estas conversaciones, y además aprovechen eso para juntar a las familias, porque a veces las redes, la tecnología ha hecho mucho que nos aislemos, y ya entonces ya no hay la relación personalizada, el encuentro cara a cara, el conversar en la familia. Antes tú y yo nos hemos conocido hace muchos años en otra situación, pero y me acuerdo que cuando nos reuníamos con tu papá, estaban los chicos, los hijos, y almorzábamos, y entonces se generaban conversaciones en las cuales también participaban los jóvenes. Ese es un buen punto para que puedan reunirse, de repente hacer un almuerzo bonito con, no sé, platos típicos de la época, y conversar sobre esto y generar, porque el cambio podemos empezar a hacerlo desde la casa, desde nosotros mismos, desde eso que tú acabas de decir, que me parece importantísimo. Cuando dices me da bronca, que nos dé bronca. Debemos indignarnos, no debemos dejar pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo de otro tema que se los cuento también. Por ejemplo, este año no va a haber desfile, ¿no? No hay desfile, solamente baja la procesión de la bandera, que era lo que siempre Tacna tenía. El desfile se impone o se coloca cuando vienen los militares,
en la época de militares, se pone el desfile, pero nunca, siempre era 28 de agosto, la bandera hacia el centro cívico de Tacna, sin que nadie la detenga, no un militar dándote autorización para que entres, porque es una fiesta cívica, no militar, que llegaba hasta el arco, y la llevaban en ese momento la mujer tacneña y los ex plebiscitarios que todavía sobrevivían, izaban el pabellón nacional, se cantaba el himno a Tacna, el himno nacional, y cada uno a su casa. En su casa todo el mundo se reunía, no para un almuerzo, una conversación en familia, y a las 2 de la tarde suena la bomba de acá de esa compañía, la 24, que está acá al frente de nosotros, las campanas de la catedral, y es el momento exacto en el cual Tacna regresa al país un 28 de agosto. Y las familias, lo que hacían antes, porque ahora, ¿qué pasó con el desfile? Todo el mundo se quedaba a ver el desfile, ¿no? Las familias salen a la puerta de su casa y se abrazan y lloran por dos razones, no solamente por la reincorporación, sino que a esa hora, 2 de la tarde de un 28 de agosto, se pierde Arica. Sí, pues. Se pierde Arica, Sí. ¿no? Y lo que se está proponiendo, bueno, hace mucho tiempo algunos historiadores, gente lo propone en Tacna, es, oye, a las 2 de la tarde hay que guardar un minuto de silencio. No solamente por los que lucharon para que Tacna regrese al país, sino porque Arica se pierde por una mala negociación de plebiscito, porque los chilenos no lo permitieron, porque la Comisión Pershing-Lassiter de americanos que vinieron aquí llegaron a determinar que era inviable porque los chilenos tenían amenazado a todos acá y perseguían, mataban, violaban y no iban a permitir que se llegue porque iban a perder en Arica y iban a perder en Tacna, pero perdimos Arica a las 2 de la tarde, que es también parte de la historia y eso no se recuerda mucho y son cosas que no debemos perder en parte de la historia de Tacna en esos momentos, ¿no? 28 de agosto, no solamente Tacna se reincorpora al Perú, sino que el Perú pierde y Tacna pierde a su gemela, a su melliza, que es la cautiva que tenemos ahí, nuestra hermana. En este momento es importante no perder de vista el recordar. Creo que la palabra recordar debería de institucionalizarse. Sí, no olvidar. Y bueno, un término también, hace un rato me preguntaste de los eslogans de la radio. Sí. El sonido de la patria era uno, pero mi papá utilizaba uno que a mí me parece que es potente, es memoria activa. No te olvides. Siempre decía, memoria activa, ¿quién es quién? Oye, por si acaso, memoria activa, siempre repetía en ese micrófono. Hay que tener la memoria activa, no hay que olvidarnos. No hay que olvidarnos. La historia nos enseña mucho, ¿no? Sí, claro. Nos enseña mucho. Claro. Bueno, yo creo que hablo más que ustedes. No, pero es que me emociona tenerlos acá, la verdad. Es importante, me llena tenerlos. Es importante porque esto explica un poco toda la vivencia y la carga que tiene Tacna y la importancia que tiene como enseñanza para el resto del país, ¿no? ¿Cómo vamos con las presentaciones? ¿Qué vamos a hacer hoy día? No, sí. Pero muy emotivo, muy lindo. No. ¿Conocías a Arica antes de la película? Sí, ¿Conoces a Arica? yo de adolescente casi he venido mucho para festivales de teatro, los que se organizaban acá, tenía mucha gente amiga acá, tengo todavía mucha gente amiga acá de teatro. Entonces, ¿de qué grupos? El Desierto Picante en su momento, ahora el Teatro Orfeón también, que lo he vuelto con la nueva administración que está yendo muy bien. Se hacían aquí algunos encuentros internacionales también con Tacna y Arica. ¿No? Y después, porque acá se perdió el grupo teatral Tacna, que era lo que teníamos. Por ejemplo, y están tratando, me han pedido una entrevista para la próxima semana, van a reactivar nuevamente el grupo teatral Tacna, que hacía muchos festivales acá en nuestra ciudad y también salía representando a Tacna en su momento. Entonces por eso cosas como esas, ¿no? Y después con la película ya fue la cereza en el pastel, en el estreno mundial 2014 que sucedió con todas estas familias pues que lloraban al final de la película, ¿no? Yo no recuerdo mucho esta imagen de una familia que venía a mí cuando ya sabían que estaban los actores en las salas de cine de proyección. Toda la familia estaba llorando y había uno el más chiquitito de todos que miraba a su papá, a sus abuelos que lloraban, él no podía creer lo que estaba pasando. Entonces era una imagen muy potente que te conmovía, ¿no? Eso les pasa siempre, en cada presentación. Siempre, incluso en Lima. En Lima, que uno dice, bueno, en Lima es un poco más fría el tema. No, el público ha tenido una reacción muy fuerte a la película, ¿no? Porque está muy bien conformada la película, muy bien hecha. La fórmula que se ha utilizado hace que, como los cuentos para niños, ¿no? Tú sabes cuál es el final y igual siempre te conmueve, ¿no? Creo que Juan Carlos nos contaba también que a Arica les sucede el tema, ¿no es cierto? O sea, por la buena producción que se tiene, porque como lo dices, se sabe el final, se sabe qué va a pasar, qué va a suceder,
pero lo estás viviendo, lo que te han enseñado, lo que has aprendido, lo que has leído, lo que has investigado, ahí está, visualmente. Y como público puesto. uno es llevado perfectamente a este logro, esta catarsis teatral cinematográfica en este caso, ¿no? Ahí también yo rescato en el caso de Tacna el buen trabajo que hacen muchos profesores de historia en Tacna, que he tenido oportunidad de escucharlos. Qué interesante. Sí. Braulio es uno de ellos que trabaja con nosotros en la noche. Y hay varios profesores de historia que cuentan estas historias muy bien, o sea, las relatan. Hacen el relato muy bien. Ellos creo que son el bastión fuerte de conexiones con muchos colegios, porque ellos vienen como público normal y me dicen, mi colegio tiene que verlo porque los chicos no leen ahora. Y hablando sobre Chile, este fin de semana justo están viniendo unos recreacionistas que se están haciendo más cercanos conmigo, más amigos. Están viniendo este fin de semana a ver la película. Antes, en las temporadas anteriores, han venido de Antofagasta, de Iquique, de Arica, han cruzado la frontera para ver la película. Y me dicen, oye, regresen, queremos verla de nuevo, o no la hemos visto, llévala hasta Santiago. Una vez, una anécdota que sucedió en el Teatro Municipal, sería pues la tercera temporada, ¿no? Yo recibo a la gente, todo esto, y veo un montón de personas que entran, ¿no? Buenas, bienvenido a ver, gracias por venir, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hago un speech al inicio y me presento quién soy, y al final también, cuando despido a la gente pues a veces te abraza, te ves lo que está comentando Fernando, ¿no? Mucho con lágrimas en los ojos, y justo se acerca esta persona que pensaba, un peruano normal, pero me agarra la mano y con la otra me la aprisiona y me la sacude y me dice, gracias por hacer esta película y quiero pedirle perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Y por el acento me di cuenta que era un acento era chileno. Y yo le digo, ¿pero por qué perdón, señor? Perdón porque vine con el prejuicio de ver una película totalmente antichilena. Pero me doy más bien con la grata sorpresa de ver una película muy honesta, muy bien investigada, que muestra así toda la mierda que hay detrás de una guerra. Y muchas otras cosas que así nomás no salen ni siquiera en los libros de historia. Yo soy profesor de historia allá en Chile. Por favor, llévelo a mi país. ¿Y todavía no ha habido oportunidad de ir a Arica? Sí. En Arica sí, pero más adentro de Iquique no. Mira, íbamos a ir a inicio de este año, como en febrero o marzo, estaba conversando con un amigo que es chileno, él, de Iquique. Íbamos a ir a Iquique, quería ir yo a Tarapacá, porque en la parte de la investigación fui a Tarapacá. Tarapacá es como un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma. Y yo siempre me encontré con mucha gente que lloraba, inclusive cuando hablábamos sobre este tipo de cosas, y decían ellos que yo quiero regresar al Perú. Me siento olvidado acá. Estamos en un pueblito olvidado. Mi abuelo me decía, o mi papá me decía, y se ponía a llorar y cantar cosas del himno nacional. Se me salían las lágrimas, Fernando, porque Dios mío, yo quiero llevarlo allá. También a Pozo Almonte, a Huara, a muchos lugares que están cerca de las salitreras. Pero justo fue el cambio de gobierno, entró lo que entró ahorita y ahorita está patas arriba la situación. Entonces, bueno, no, seamos sinceros, la cultura no es una prioridad para ese gobierno que está sobreviviendo. En realidad este momento, no ha sido una prioridad para ningún gobierno. Y no ha habido políticas, ¿no es cierto? Creo que no. Eso es lo que yo critico, o sea, que no haya políticas a desarrollar un gobierno, porque puedes cambiar en esa política, hacerle algunas correcciones de acuerdo a tus planes de gobierno, pero seguir hacia adelante con proyectos, en el caso de cultura, por ejemplo, ¿no? Claramente diseñados, que tiene montones de aristas en el plano cultural, pero yo veo que ninguna le dan importancia, ¿no? Poquitas cosas pueden hacer que son más por contactos o cercanías a un ministro, o sea, cercanas políticas, que por tener verdaderas políticas de Estado para desarrollar con la riqueza que tiene el Perú, ¿no? Exacto. O sea, y cualquier ciudad, o sea, tú puedes ir en Tacna, y La Bahía, Tarata, Candarave, vas a encontrar historia. Moquegua tiene lo mismo, ¿no? Arequipa también, Cusco, Puno. Todo el Perú. Todo el Perú tiene esa riqueza y de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos. Otro sería el peruano si conociera a fondo su historia, ¿no? Y en este plano de la guerra, a nosotros nos da nos da una herencia que no debemos perder, que no debemos desechar, que debemos valorarla día a día. Aquí yo te lo decía en la anterior entrevista que me hiciste, que más retornamos siempre al sur, y cuando menciono al sur no solamente es Tacna, es en Arequipa, por ejemplo, ya está confirmado, vamos a estar en una 6ª temporada, son 6 veces que hemos trabajado y ahí siempre es un gol también, y en muchas ciudades del sur, quizás porque el sur ha sufrido la guerra más que el norte, ¿no? Me encanta a mí ir al norte, vamos a ir a Piura también después de que estemos en el sur,
pero más eco encontramos en el sur. Por eso es que venimos más por aquí, más apoyo, sí, más pero público. eco del que va a haber. Del público. Del público. Del público, y las autoridades. las autoridades quizás... No te estoy hablando que te den una sala, te estoy hablando que busquen la forma de financiar una segunda película, que busquen que eso se vea en teatro, que vaya en otros lados. Mira, Fernando, te respondo de esta forma bien simple. He visto pasar muchas autoridades en todos estos años de gira nacional independiente. Eso así nomás nunca va a haber. Así nomás no va a haber, perdón. Y yo tengo dos opciones. O echarme a llorar y quejarme, o tomar a este bebé y empezar esta gira nacional. Y así, mira, ya llevo 6 años. O sea, yo puedo mencionar falta de apoyo, lo que sea, pero es una queja, por decirlo así, activa. No es pasiva de estar resentido en el sofá, llorando en la cama, tirado y no hacer nada. No, yo sigo, ciudad por ciudad, temporada por temporada, función por función, dándole amor a mi película, al sacrificio de estos actores y de todas las personas que están atrás de equipo de producción, etcétera, todos los extras que han sufrido para sacar este bebé adelante, apoyarme, y también al público, ¿no? Que lo merece, el Perú lo merece. Bueno, disculpen que tome el nombre de Tacna, pero a Lilian y a Fernando les voy a agradecer por estar acá en Tacna. No, por el amor a Tacna, por el amor al arte, por el amor a nuestra historia. Bienvenidos nuevamente a nuestra ciudad. Que la pasen muy bien, la gente los quiere. Y seguramente hoy 3 de la tarde y 7. Hoy día comenzamos 3 de la tarde y 7 de la noche. Y 7 de la noche en el Orfeón, que todo el mundo lo conoce. Todos los días. Van a poder encontrarse con ustedes. Hasta el 4 de septiembre. Hasta y un agradeciendo también a Tacna, porque Tacna me ha enseñado mucho, me ha conmovido mucho y me sigue dando hasta ahora, ¿no? Sí, gracias a ti, Fernando. No, gracias gusto volver a verte, me has recordado muchas cosas antes de entrar a la cabina. ¿Lo cuento? Si tú gustas. Bueno, Lilian Nieto, actriz, ha sido una de las primeras socias de Radio 1, de lo que es Cadena Radial Surperuana, que es la empresa que fundó mi padre. Él no era integrante de la empresa, era mi madre, Ana María Díaz Cunio de Rondinel, y ellas formaron Radio 1, ¿no? Luego con el tiempo ya mi padre adquiere la empresa, pero ella estuvo en el proyecto inicial cuando estaba también en Lima, y acá sí lo he contado varias veces, Radio Cadena en Lima, sí. Una radio que yo escuchaba en el ómnibus. Sí. En el ómnibus en Lima, cuando iba a la universidad, la colocaban. Eran en AM, ¿no es cierto? AM y FM. Sí. Ahí estuvo por ahí, si no me equivoco, Pepo Flores con el Chipi Chipi musical. Claro. En su momento, Pepo Flores, que está por acá en Tacna, Pepo Flores, Ajá. con el Chipi Chipi musical. Y yo lo escuchaba a Pepo Flores ahí en Radio Cadena, que quedaba en la avenida Arequipa, casi Miraflores, ¿no? Sí. Casi Miraflores, un último piso ahí era. Sí, claro. Ahí estaba. Y Lilian era ahí una de las personas que mandaba, dirigía toda esta empresa Qué radial. Pequeño el mundo, y la verdad que nosotros no, o sea, cuando vinimos a la entrevista no pensábamos encontrarnos. Sí, ¿hiciste radio? Yo he hecho mucho radio. ¿Ya? Yo he hecho radio, he hecho doblaje de voz. Yo tenía un programa que se llamaba La Voz de la Calle, que era una revista radial, ¿ya? Que duraba desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 8, madre, me quiere hacer competencia. Wow. Era la locura, sí. Acá empezamos y había de todo. Terminamos 11. Deberíamos terminar 11. Sí. Mucho. ¿Y en dónde hiciste? Ahí en Radio Cadena. En Radio Cadena, claro, ya. Era una revista radial que tenía de todo, ¿no? Ya. Muy interesante. Ahora la radio, ¿cómo la ves? Yo la siento que está migrando, o sea... ¿La radio en general? Ajá, todas las radios, o sea, en el país. Bueno, yo creo que la radio siempre va a tener mucho más importancia para mí, desde mi punto de vista, que la televisión y que cualquier otra cosa, porque la maravilla de la radio es que tú escuchas y te da lugar a imaginar, ¿no? La radio tiene magia, tiene una magia importante. Cuando yo me siento acá para la entrevista, sé que también va a salir por televisión, pero solo ya el hecho de tener el micrófono acá, de poder conversar y emocionarnos a través de la voz, saber que nos están escuchando, es mágico. A mí la radio me da Hay una esencia de la radio que yo he notado con este mundo virtual que ha venido con amigos que son youtubers, etc. Yo digo, oye, trata de, en todo momento, a pesar de que usas imágenes, narrar con voz todo lo que sucede, las preguntas, lo que escriben, todo. ¿Por qué?
porque yo así tengo tiempo de hacer mis otras cosas y no estar pendiente de la pantalla y puedo escuchar todo tu programa. Entonces, la esencia de la radio, a pesar de la virtualidad y la imagen, como que siempre está presente, se necesita. O sea, quien nos está viendo por YouTube de repente no está viendo, pero lo está escuchando. Todo, quien tiene el televisor prendido, quizás no nos esté a esa hora que es de trabajo, pero está escuchando. Y cuando quiere va a la pantallita para alguna curiosidad, pero puede seguir es algo hilo, que tratamos de hacer, porque fue una polémica también de salimos en radio y en tele juntos. Pero es bueno. Está perfecto. Había unos que no estaban, no es lo mismo. Y después sí, porque tienes que tratar de manejar el lenguaje radial a la tele. Les cuento a los que nos escuchan en radio que en televisión está pasando esto, se puede ver esto, se detalla esto, lo otro, detallar, porque en la radio tienes que contar una historia. Por eso te preguntaba un poco, porque yo me estoy yendo un poco a los podcasts ahora. Ya. Que me gustan, y cuando es algo novelado, histórico, chaqueando pegado, es la radio en el podcast, que te cuentan un libro, te cuentan una historia. Y ahora se está retomando algunas cosas. Hace poco tiempo yo hice una obra de teatro que se llamó Tu madre la Concha, una comedia muy, muy divertida, y íbamos por la 5ª temporada, ¿no? Y se convirtió ahora en un proyecto de como radionovela. Eso. Sí, el podcast me gusta se está retomando, como una radionovela. Y ahora se está presentando eso en ¿cuál es? En Instagram, TikTok. No. ¿Donde se escucha música? Spotify. En Spotify. Okay. Se está escuchando en Spotify. Ya. Ahora, yo te felicito porque me parece maravilloso después de tantos años ver la radio, cómo ha crecido. Gracias. Y es buenísimo que además pueda verse en televisión. O sea, que sea mágica la radio no significa que no sea bueno que nos vean también como lo estamos haciendo. Entonces se mezclan las emociones y es buenísimo. Sí, gracias. No, esa es la idea, ¿no? Porque estamos en radio, sentados en una cabina de radio y que la gente nos vea. Tal como se hace cómplices de lo que estamos haciendo acá en la... Sí, se vuelven cómplices mirando, oye, forman ¿qué están haciendo ahí en la radio, claro. ¿no? Métanse, entren a nuestra casa, miren cómo trabajamos, ¿no? Sí. Te transparenta más también, ¿no? Totalmente, lo que estás haciendo, claro. ¿no? Sí. Porque además aquí esto te vende una autenticidad que no necesariamente te vende cuando estás preparándote, ¿no? Toda la parafernaria de cosas para estar muy bien ante la pantalla. Acá estás mostrando el alma, ¿no? Sí. Bueno, señora y señores, les agradezco la visita a la radio. Esperemos volver a tenerlos. Hay otros programas también que tenemos acá en la radio para conversar. Los vamos a acompañar 3, 7 de la noche en el Teatro Orfeón. ¿Las entradas están a la venta o a qué hora se ponen a la venta? Desde el mediodía comienza boletería a abrir. Ya, así que todas las personas que quieran comprar, ya las entradas para hoy ya está abierto. Todos los días está hasta el 4 de septiembre. Oscar Vargas Romero dice: saludos a Lilian Nieto de mi parte y Percy Yactayo, quien en Radio Cadena estaban a cargo de prensa. Radio Cadena en ese tiempo ganó el trofeo Circe. Sí, es verdad. Me indica, ahí está. Radio Cadena. Oye, un beso para Radio Cadena. Sí, qué cosa buena. Un beso para él. Homenaje, me acuerdo, pues, escuchaba también. Maga, tienes un aviso tienes una foto que te he mandado, la puedes colocar en la tele. Tienes la foto, te la he mandado en la televisión, que me han mandado por acá. Te la vamos a pasar luego. Acá. A ver, la puedes colocar, te la he pasado por WhatsApp. Ya está lista, ponla nomás, ponla. Miren ahí. Grabando el spot. Grabando el spot, así que acá no haces nada que no sepamos. La magia de radio y televisión. Acá no haces nada que no sepamos. Sí, estaba grabando el spot radial. El spot radial, tú mismo. Es que hay que hacer todo, ¿no? He hecho 20 años locuciones para documentales, para comerciales, para videos institucionales. 20 años eso. 20 años. Bueno, ya 21. 21. Me dicen por acá, imagínense la película escuchándola. Es casi para un podcast. Esos capítulos de... Hay muchos planes para ello. No solamente eso, sino inclusive también conversaba hace mucho tiempo con la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco para ponerlo en quechua. Sería maravilloso. Doblarlo en quechua. Sería hermoso. Y sí, eso me encantaría a mí. Sería excelente. Y cuando llegue el momento, seleccionar cuáles serían las voces que doblen a ustedes, ¿no? Pero de pronto nosotros podemos hablar algo quechua. Aprenden quechua. Es un reto, Ya tienen un año para aprender quechua. Yo sé un poquito de quechua. ¿Ah, sí? Claro.
Muy bien. Bueno, la mayoría agradece, ¿no? Agradece, gracias por visitar nuestra ciudad, gracias por estar acá en la por ciudad de recibirnos Tacna. a ustedes. Gracias a ustedes. A ustedes por Gracias. recibirnos. Gracias por venir a Tacna. Gracias, Gracias. siempre bienvenidos. A ti, Fernando, muchas gracias. Un beso para todos. Voy a la pausa y regreso aquí en Radio 1. No se pierdan hoy, 3 de la tarde y 7 de la noche. Hoy comienza. Empieza ya la temporada de Gloria del Pacífico aquí en la ciudad de Tacna. Y Vamos que se todos. suscriban al Facebook e Instagram. Y ojo, ese es el dato principal también, importante mejor dicho. Para funciones especiales, colegios, instituciones que quieran ir, salones de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que ahora, ya pues, Universidad Nacional, regresen a la presencialidad. O la UPT, que he visto que han regresado, ¿no? Al Instagram o al Facebook de Gloria del Pacífico por su chat, por ahí contáctense con Juan Carlos y Para coordinar funciones. coordinan funciones, separan funciones, ¿no? Fernando, felicita de mi parte a los actores y al productor. Mis niños de 4º grado del colegio Carlos Vice fueron los primeros en ir a verla. Sí. Y eso los conmovió profundamente. Hoy saben algo más de la historia tagneña. Luz Franco, una profesora, nos escribe también a esta gracias. hora. Gracias Saludos para los niños Hoy de día Carlos vamos a estar Vice. nosotros allá, así que los esperamos. A la salida de las funciones ahí van a estar. ¡Hola! Precio de la entrada. 10 soles. 10 entrada soles. general. Sí. Entrada general. Ujú. Perfecto. Precios especiales para los colegios en las mañanas. En la mañana, precios Son- especiales. son Cuando precios. se paren La mañana son profesores, precios especiales. Hay precios especiales. 3 de la tarde y 7 de la noche es 10 soles entrada general.